Y hace un rato decíamos que están ya reunidos y creo que están desconcentrando ya en el polo científico los científicos y toda la gente que los está apoyando por esto que denuncian que es un cientificidio, según ellos dicen. Por eso estamos en comunicación con Pablo Volcato. Él es doctor en física, profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral, investigador en el Instituto de Matemática del Litoral, UNL CONICET, y expresidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, del CITEDEF, que antes se llamó CITEFA. Hola Pablo, Eduardo Santaquita lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias a usted por atendernos. Imagino que está en el polo científico, ¿verdad? Sí, estoy acá desde hace un rato, me corrí a un lugar un poco menos ruidoso, bien. Pero sí, porque realmente la congregación fue muy grande, la manifestación fue muy masiva y además con un carácter federal muy marcado. Recibimos información de casi prácticamente todas las provincias de Argentina, en cada uno de los lugares de referencia de la ciencia estuvieron marchando. Uno, Pablo, escucha hablar o el gran público más que nada, escucha hablar de desfinanciamiento, de ataque a la ciencia, de cientificidio. A mí me gustaría saber en el día a día, en el trabajo que hacen ustedes, qué es lo que perciben, cómo se percibe en el trabajo diario y bueno, y qué es lo que evalúa usted específicamente que puede pasar, qué consecuencias puede tener esto que está pasando. Bueno, las manifestaciones son muchas, justo está pasando un tren. Las manifestaciones son muchas. Primero hay una reducción presupuestaria para el día a día, o sea, hay menos dinero para comprar insumos en los laboratorios, se dieron de baja todos los programas para comprar equipamiento de gran importe, se dieron de baja los programas para hacer nuevos laboratorios, infraestructura edilicia, no hay grandes proyectos, y acá quiero referirme a todo el sistema científico, no solamente al de CONICET, que por ahí uno toma una referencia mayor ahí, pero el sistema científico nacional lo componen 17 organismos de ciencia y tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico, el INTI, el INTA, etcétera. Y en todos ellos han sufrido una merma presupuestaria, una reducción de la planta de personal, una reducción muy marcada de salarios. Y una de las consecuencias que vos me preguntabas que va a tener esto, que es quizás una de las más graves, es la sangría del personal de recursos humanos de altísima calificación. Claro. Quien decide hacer ciencia decide comenzar una carrera que primero necesita recibirse en una carrera universitaria, después encarar un doctorado, que son 4 o 5 años más, incorporarse a un grupo de investigación, empezar a producir ciencia, publicar, y que, bueno, cuando o a una edad temprana se le coarta esa posibilidad, él no va a decidir dedicarse a hacer otra cosa. Él ya es un científico joven y si no lo puede desarrollar en el país, lo va a hacer en el exterior. Y eso es lo que estamos viendo, una sangría de los grupos, en los grupos de investigación al exterior o inclusive dentro del país, pero un desmembramiento muy grande, que una decisión administrativa como esta, que es la de no financiar, la que es de financiar el sistema, se puede hacer en un día, aunque mañana nosotros pongamos toda la plata que le estuvieron sacando durante este año, ya está lesionado el sistema, porque toda esa formación de recursos ya no la vamos a tener. La situación de cada uno de los laboratorios va a ser distinta y va a haber que remontar esa realidad, y eso va a llevar a décadas o generaciones. Eso que decía Pablo es Pablo Volcato, quien está hablando con nosotros, uno de los científicos que está manifestándose, doctor en física, se está manifestando en el polo científico, pero en todo el país, es federal en la protesta. Pablo, eso que decía de docentes o científicos que tienen que seguir su carrera en otro lado porque no tienen el apoyo acá, ¿usted conoce casos de gente que se tuvo que ir o que fue despedida o que tiene que dedicarse a otra cosa directamente? Casos, sí, conozco muchos y grupos enteros se fueron. Conozco grupos enteros que se fueron. Si querés te doy un solo ejemplo. Sí, bueno. Yo soy de la ciudad de Santa Fe. Sí. Me desarrollo ahí. Dentro del ecosistema santafesino está el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, el que dirige la doctora Chan. ¿Recuerdan ustedes? Ella es una líder mundial en generación de semillas resistentes a la sequía, que un desarrollo que patentado en los mejores países productores de granos del mundo, y que eso va a traer muchos dividendos al país. Bueno,
grupos de ese instituto se han ido enteros a España. No es que se fue el líder del grupo, se fue él y se llevó a todos sus becarios y se perdió esa gran capacidad. Ese te lo digo como un solo ejemplo, sí, claro, pero que es algo que es muy común y cada uno va a poder dar el suyo. Y es muy ilustrativo el ejemplo, porque con todo lo que sufrió el país por la sequía en los últimos tiempos, que fue uno de los grandes argumentos que tenía el gobierno anterior para decir por qué no había un ingreso de dólares mayor y los problemas económicos que eso causa, y me acuerdo, la noticia fue mundial y fue muy replicada acá en la Argentina, la noticia de un equipo de trabajo está desarrollando semillas resistentes a la sequía, y esta es la contracara de eso, ¿no? Saber que ese equipo de trabajo entero se tiene que ir a trabajar a España porque acá no tiene el apoyo suficiente. Claro, dan algunos. Bueno, me estoy acordando de otro ejemplo de ese mismo instituto, otro chico brillante, multipremiado, que también estaba en el instituto y hizo una migración interna. Se fue a otro lugar del país porque en el lugar donde estaba tampoco se puede. Ahí estamos perdiéndote un poco la señal. ¿Nos escuchas bien, Pablo? Sí, estamos perdiendo... estoy escuchando bien. Porque se iba un poco la señal, ahora la volvemos a escuchar bien. Nos decía otro caso, otro ejemplo. Sí, otro caso que también del mismo instituto, el mismo grupo, que sí fue pero una migración interna. O sea que los lugares se están desmembrando y la lesión es muy grande y reparar esa lesión va a costar mucho tiempo. Va a costar mucho y por eso es que lo mejor será tener conciencia de lo que está pasando, escuchar a las voces de los científicos y de los docentes, porque nos pasa mucho que en el programa hablamos siempre con los logros de la ciencia, nos preocupamos por los logros en salud, en educación, en estos temas que pueden generar mejorías económicas, y luego tenemos esta contracara que es el no apoyo a la gente que está desarrollando eso, la educación, la salud, la ciencia, así que por eso nos parece importante mencionarlo. Sí, y lo que es digno también de hacer la observación es que no lo hacen con un argumento de querer mejorar algo que está mal. Claro. Porque en muchos otros lugares se dice, no, hay que mejorar esto porque no funcionaba, porque hay que hacerlo más eficiente. No lo hacen con ese argumento. Yo creo que es un argumento más profundo, más ideológico, que es en el que no hay una concepción de que el Estado se tenga que dedicar a misiones estratégicas específicas. Hoy también estamos, de hecho, estuvieron acompañándonos acá en el Polo los residentes del Garrahan, porque no se entiende que la salud pública es un valor que hay que defender. La agresión a las universidades, porque no se entiende que la educación tiene que ser pública, gratuita y de excelencia, sino que tiene que desarrollarse en el sector privado. O sea que hay toda una conceptualización que, por ejemplo, llega a puntos bastante extremos, como el intento de fusión del Sistema Meteorológico Nacional con el Instituto Geográfico Nacional. El ministro de Defensa Petri le mandó una nota al ministro Sturzenegger proponiéndole que esos dos organismos pasen a ser uno solo. En realidad sería como la desaparición del Instituto Geográfico por absorción del Servicio Meteorológico, que realmente no tiene ningún sustento disciplinar, son disciplinas distintas, tienen misiones estratégicas distintas y lo único que quieren es reducir una organización administrativa. Así que en eso estamos. El concepto enunciado por ellos, ¿no? Por el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, es esto. Parte de eso es lo que nosotros acá llamamos cientificidio. Es Pablo Volcato, doctor en física, profesor en la Universidad Nacional del Litoral e investigador en el Instituto de Matemática del Litoral. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Perfil, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Abrazo.